Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad, Jesús, porque eres grande, Señor. Oh Dios, pedimos que tú puedas abrir nuestros oídos el día de hoy, Señor. Padre, queremos entender, Señor, queremos escuchar, Jesús, lo que tú hablas en tu palabra, Señor. Padre, nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor, pero rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda alumbrar el día de hoy para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera que me acompañaran a la Escritura, a un salmo, el Salmo 119, en el verso número 9. Salmo 119, en el verso número 9. Los textos van a estar apareciendo en los acetatos para aquellos que no tienen su Biblia o tardan un poco en buscar los textos. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, en el verso número 9. Es una pregunta, comienza aquí el salmista con una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la misma palabra de Dios responde y dice: con guardar tu palabra. Pareciera que la palabra de Dios nos habla y nos dice que el camino de los jóvenes tiende a ser un camino sucio, tiende a ser un camino con problemas, tiende a ser un camino que se ensucia fácilmente. Y dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, su vida, ¿con qué la va a limpiar? Y dice la Escritura: con guardar tu palabra. Y déjame decirte que otra traducción, otra versión de la palabra de Dios, que es la Biblia de las Américas, lo traduce de otra manera. El verbo es diferente y dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Nos habla ya de un presente continuo, nos habla de un estar guardando la palabra de Dios constantemente. Nos está hablando acerca de guardar la palabra, pero no solamente un día o no solamente una semana, sino nos habla de una acción continua, el guardar la palabra de Dios. La palabra joven aquí en el idioma hebreo de los Salmos puede significar también un muchacho. ¿Con qué guardará el muchacho su camino? Puede significar también, el rango es desde una persona desde la infancia hasta la adolescencia, y puede también significar un hombre joven. Entonces, ya con ese parámetro, ya con ese abanico de posibilidades de la edad que nos habla aquí la Escritura, podemos entender lo complicado y lo difícil que es esta etapa para los seres humanos. ¿Por qué hablar de la adolescencia? Tú te preguntarás, ¿por qué en una iglesia o por qué en una congregación se habla de la adolescencia? No soy doctor, tampoco soy psicólogo, pero sí podemos profundizar un poco en lo que es la cuestión de la adolescencia, así como se ha hablado de la niñez y así como se habla del matrimonio, etcétera. En la cuestión de la adolescencia no cambian las cosas. Nosotros podemos investigar, podemos entender un poquito la importancia, de la adolescencia y las implicaciones que tiene para las personas. Entonces, ¿por qué hablar de la adolescencia? Bueno, déjame comentarte que numerosos científicos, filósofos, investigadores, etcétera, gente que ha estudiado, gente que se ha formado en universidades alrededor del mundo, han concluido y han resumido que tanto la adolescencia como la juventud son los años más hermosos y más importantes de la vida de las personas. Hace un par de semanas platicaba con una doctora. Yo fui al doctor, fui a una consulta y bueno, la doctora me comentaba, una señora ya adulta, ya casi unos 50 años, me decía, y yo veía su título ahí de la doctora y me llamaba la atención porque obviamente se veía más joven en la foto de su título, y me decía, Juan Carlos, me decía, déjame decirte que cuando yo veo mi título, dice, yo recuerdo y digo, los años de universidad, dice, fueron los años más hermosos de mi vida. Dice, yo podía hacer muchas cosas. Yo recuerdo que podía desvelarme mucho tiempo, no me cansaba mucho.
podía hacer, tener un ritmo de vida más acelerado y no me cansaba tanto. Me decía, bueno, ya que uno ya entra a una edad un poco mayor, dice, pues ya las cosas ya no son las mismas. Pero coincidía un poco con lo que te comento. Los años de la adolescencia y de la juventud son etapas hermosas en la vida del ser humano por muchísimas razones. Por ejemplo, la capacidad física está al máximo, es decir, generalmente no hay impedimentos para que un joven o un adolescente pueda hacer alguna actividad física. Hablo de manera general. La capacidad física, o sea, el cuerpo está al máximo, puede dar al máximo, pueden correr, pueden hacer muchas cosas y no se cansan, o pueden resistir, pueden tener una gran resistencia física. También, por ejemplo, se aprende todo con facilidad, tanto el adolescente, el joven. Generalmente los adolescentes, ¿no?, ya tienen 16 años, 17 años y ya le dicen a su padre, papá, déjame el coche, enséñame a manejar, ya quiero sentir lo que es tener un coche, lo que es manejar por la calle, etcétera. Entonces comienzan rápidamente a entender pues las cosas, porque se les da, aprenden con mucha facilidad, con mucha rapidez. Además, también poseen mucha iniciativa los jóvenes, los adolescentes, la iniciativa que tienen es bastante. Pueden soportar mucha carga de trabajo, pueden hacer cosas, se les puede, pues por así decirlo, cargar un poquito la mano. Volviendo otra vez a la cuestión de la universidad, pues a veces la universidad en ciertas carreras, medicina, arquitectura, derecho, etcétera, son carreras que son demandantes para los jóvenes, pero tienen la capacidad de hacerlo. Y a veces yo he conocido gente que ya cuando tienen 24, 25 años todavía, pues la cuestión del internado, del servicio social, pues para ellos es desgastante, pero lo soportan con gusto, lo soportan con deseo, porque tienen la capacidad, porque lo pueden hacer, porque se pueden desvelar. Además, otra razón por la cual es una etapa importante en la vida del ser humano, pues es que los jóvenes generalmente son valientes, son atrevidos. Vale la pena recordar que muchos de los movimientos sociales de la historia de la humanidad fueron creados por jóvenes. Movimientos de lucha, movimientos por justicia, fueron creados precisamente por gente joven, por adolescentes. Entonces, de hecho, si tú vas a las fuerzas militares, si tú revisas cualquier manual de la milicia, de los ejércitos de los países, tú te darás cuenta que, bueno, reclutan precisamente a gente joven. Jamás van a reclutar a gente ya, pues, no sé, a lo mejor que tenga 50 años, 60 años o 40 años. No, porque generalmente los jóvenes, los adolescentes, pues están en su mayor plenitud del acondicionamiento físico. Y pues bueno, la milicia siempre tenderá a reclutar a los jóvenes. Y bueno, pues son los que tienen la mayor capacidad para salir a la guerra y para poder aprender todo lo que se les dice ahí en la educación militar. Déjame decirte también que para el reino de los cielos, para nuestros propósitos, lo que estamos viendo ahorita, para el reino de los cielos, para el cristianismo, esto no dista mucho de la realidad. Es decir, si para el mundo los jóvenes y los adolescentes son importantes, para el cristianismo también son muy importantes. O sea, son de vital importancia también estas etapas de la adolescencia y la juventud, particularmente de la adolescencia, que es lo que estamos hablando el día de hoy, porque la conversión de un joven o la conversión de un adolescente para el reino de los cielos es de una estima muy grande. Es decir, no es lo mismo, y es lógico pensarlo, no es lo mismo que se convierta una persona de 40 años, ya casada, con hijos, con responsabilidades, con muchos compromisos en el trabajo y en la vida, a que se convierta un adolescente de 16 años, 17 años. Es decir, lo que le puede ofrecer a Cristo en cuestión de sus fuerzas, de su capacidad, de su inteligencia, es mayor que una persona en la cual pues ya han pasado los años en ella y bueno, pues ya ha vivido muchas cosas y nunca será lo mismo una conversión en ese tipo de etapas. Entonces, las ventajas que tiene tanto para la persona misma como para el reino de los cielos son muchísimas las ventajas. Podemos enumerar algunas. Por ejemplo, evitan muchos sufrimientos en la vida. Es decir, cuando algún adolescente, un joven se convierte a Cristo, sufre menos porque aprende más la palabra de Dios,
porque puede poner en práctica la palabra de Dios, y eso le hace pues darse menos topes en la vida, como muchos presentes podrían decir el día de hoy. Y yo he escuchado hablar a mucha gente que dice: si yo me hubiera convertido de joven, si yo me hubiera convertido de más joven, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, no hubiera tomado esta decisión tan terrible que tomé, etcétera. Entonces, realmente para el adolescente mismo es una ventaja, es una gran ventaja el poder convertirse desde su edad. Además, por ejemplo, otra ventaja que tienen, su corazón es más sensible a Dios, pues casi no han experimentado el pecado. Es decir, no es lo mismo igual una persona que ya ha experimentado el pecado, que ya ha experimentado, por ejemplo, pecados sexuales, pecados de amargura, pecados de odio, de rencor, a un adolescente que realmente, pues, el tiempo que tiene practicando el pecado es relativamente poco a comparación de un adulto. Y bueno, eso le puede facilitar las cosas. ¿Para qué? Para que cuando Dios le llame y cuando Dios venga a su vida, pues él pueda responder más al llamado, pueda responder mucho mejor. Recuerda algo, el pecado endurece el corazón. Y cuando tú practicas el pecado, cuando tú estás constantemente practicando el pecado, pues el pecado va endureciendo el corazón. Y a veces yo me he encontrado con gente que bueno, ya llega a una cierta edad en la cual ya está tan enviciada, ya está tan embarrada en el pecado, que es muy difícil que salga adelante. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero ciertamente el hecho de llevar una vida disoluta en el pecado, el hecho de llevar una vida pues en vicios, en pecados, en malos hábitos, en malas costumbres, con el tiempo se convierten en un monstruo, en un lazo muy grande que trae la persona arrastrando, y eso le dificulta muchas veces servir a Dios. Además, otra de las ventajas es que el adolescente pues entrega los mejores años de su vida para servir al reino de los cielos. O sea, utiliza los mejores años que tiene como persona, como ser humano, para poder dárselos a Cristo y a su reino. Además, otra de las grandes ventajas es que adquieren una visión desde una edad temprana. Es decir, no es lo mismo una persona adulta que ya estudió a un adolescente que bueno, tiene la oportunidad de decidir qué va a estudiar y poder elegir una carrera que pueda ser benéfica para el reino de los cielos. Y a lo mejor el adolescente, pues ya con el trato de Dios, o un adolescente convertido puede decir: yo quisiera estudiar, no sé, para maestra, yo quisiera estudiar el magisterio para poder dar clases a los niños, para poder alfabetizar en zonas rurales donde no hay pues recursos económicos y poder predicar la palabra. Yo quisiera estudiar, no sé, odontología para ayudar a la gente. O sea, la visión cambia y ellos pueden elegir con mayor libertad una carrera que sirva para el reino de Dios. Otra ventaja, pues sus talentos, su fuerza son canalizados al reino de los cielos, y además cuando llegan a una edad temprana ya cuentan en algunos casos con alguna madurez espiritual significativa, ¿no? Está el caso de Timoteo, un joven que la Escritura no nos dice la edad, pero más o menos los historiadores han dicho que bueno, su edad, él era ya un joven, y bueno, pues él tenía ya, a pesar de su corta edad, ya se consideraba un anciano dentro de la iglesia, un anciano espiritual, me refiero. Es decir, el conocimiento que él tenía, el Espíritu Santo que él tenía, pues eso lo hacían ser una persona que podía aconsejar a otras y podía presidir inclusive en una iglesia. Y bueno, eso le daba la autoridad a pesar de su corta edad. Entonces, son realmente muchas ventajas. Aquí solamente he enumerado algunas, pero son ventajas que le da a una persona joven pues la conversión, ¿sí? Además, déjame decirte que la juventud ha sido una fuerte promotora de los avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, varias organizaciones misioneras, organizaciones, por ejemplo, como Jucum, que es una organización que hasta el día de hoy permanece, una organización mundial, creo que es Juventud con una Misión, eso es lo que quiere decir Jucum. Ellos afirman que casi el 80% de los misioneros que están estudiando en sus institutos bíblicos han recibido su llamado en la adolescencia y en la juventud. Es decir, al recibir ellos el llamado de Dios, al ellos entender que Dios los está llamando para que les sirvan, para que puedan entregar su vida a Él, para que caminen con Él, ellos pues reciben ese llamado de parte de Dios y se pueden preparar con más tiempo. Entonces,
Qué importante es la conversión de un adolescente para el reino de los cielos. Como te decía, si para el mundo son importantes, si para el mundo el adolescente y el joven tienen una importancia tremenda para las cosas que hay en este mundo, para el reino de los cielos es igual de importante, o más, mucho mayor la importancia que el reino de los cielos le da a la conversión de un adolescente o de un joven. Por ejemplo, David Brainerd, un joven misionero a los Pieles Rojas en los Estados Unidos, él se convirtió a los 20 años. A los 20 años él alcanzó su salvación y él pudo consumirse por Dios durante varios años hasta que finalmente murió de tuberculosis, pero murió dejando un gran avivamiento en los indios Pieles Rojas en los Estados Unidos. Hudson Taylor, el famoso misionero al interior de la China, este hombre fue alcanzado por Dios a los 17 años. Él tenía escasos 17 años cuando él tuvo un trato de Dios y él decidió volverse a Dios con todo su corazón. Y bueno, toda una vida de misionero, toda una vida de servicio a Dios. Y bueno, tú puedes leer sus libros hasta el día de hoy que permanecen. Y aún el día de hoy, mucha de la obra en el país de China permanece por causa de este hombre, Hudson Taylor, que hace muchos años atrás tuvo esa decisión de poder servir a Dios con todo su corazón. Carlos Stud, otro joven que cuentan los biógrafos de las misiones, que dio su vida para Cristo, que predicó en 3 continentes. Bueno, este joven se convirtió en la secundaria. Cuando él iba allá en Inglaterra, él estaba en un colegio. Y bueno, cuando él estaba en esa época de la secundaria, él entregó su vida a Cristo. Él sabía que Dios lo estaba llamando. Y bueno, la obra que él hizo también hasta el día de hoy permanece. Y bueno, faltaría mencionar mucha gente más, mujeres inclusive, Amy Carmichael, Bruce Olson, misioneros en años pasados, que su vida la pudieron entregar, y no fue cuestión de convertirse a los 40 años, sino que la ventaja que ellos tuvieron fue que se convirtieron a una edad muy temprana, y esa edad les permitió tener una buena visión para servir a Cristo, poder trazarse metas claras, poder prepararse. Yo he escuchado inclusive de gente, aún de hermanos predicadores, que yo tengo la oportunidad de platicar con ellos, que son mayores que yo, y ellos a veces me han dicho, si yo hubiera estudiado inglés, hubiera podido hacer esto. Si yo hubiera estudiado alguna carrera, podría ayudar a la gente con mayor eficacia. Si yo hubiera estudiado, o si yo hubiera podido terminar mi carrera. Pero bueno, ese hubiera ya no existe. Y ellos el día de hoy están ya de tiempo completo sirviendo a Dios. Y el pasado ya no se puede regresar. Entonces vemos la importancia de poder servir a Cristo desde una edad muy temprana. ¿Qué dice la Escritura acerca de los jóvenes y los adolescentes? Proverbios capítulo número 20, verso 29. Dice la Escritura, la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Dice la palabra de Dios que esta es la gloria de los jóvenes, es la fuerza. Es la capacidad que tienen para hacer muchas cosas para el reino de los cielos, para poder aprender muchas cosas que en el futuro les servirán para servir a los demás. Además, déjame decirte que la palabra de Dios honra en todas sus páginas a la gente que lo sirvió desde joven. Por ejemplo, yo te pudiera mencionar a José, que dice el libro de Génesis, que fue fiel a Dios y que a pesar de que la esposa de Potifar se le ofreció sexualmente para poder tener un cierto vínculo con él, dice la palabra de Dios que él temió a Dios y él se apartó y su vida honró a Dios, y fue un hombre que ayudó bastante al pueblo de Israel y llegó a ser segundo después de Faraón. Un hombre joven, José. Por ejemplo, también la Escritura nos habla de Josué, servidor de Moisés. Dice la palabra de Dios que Josué era servidor de Moisés, estaba cerca de Moisés, lo servía, lo seguía, aprendía de él, podemos inferir. A lo mejor veía a Moisés cómo hacía las grandes obras delante de Dios y Josué estaba ahí cerca. Y bueno, cuando fallece Moisés, pues Dios finalmente habla a Josué y él le dice que vaya y termine la misión y meta al pueblo de Israel a la tierra prometida. Samuel también, un niño consagrado a Dios, que escuchó la voz de Dios. Daniel, un joven también valiente, que confió en su Dios. David,
el gran ejemplo del Antiguo Testamento, un joven, un adolescente, casi un niño, que fue y desafió nada más y nada menos al gigante Goliat. Y bueno, pues otros más. Josías, por ejemplo, es uno de mis preferidos. Josías, que dice la palabra de Dios que a la edad de 8 años dice que él decidió buscar a Dios con todo su corazón. 8 años, un niño. Y años después, aproximadamente unos 10 años después, encontró el libro de la ley de Dios y pudo comenzar un avivamiento en Israel en aquel entonces, pues que trastornó en aquel entonces todo el pueblo de Israel y toda la nación de Israel. Además, bueno, en el Nuevo Testamento creo que no hay otro ejemplo mayor que Timoteo. La Biblia habla de Timoteo como un joven, y como un joven que estaba cerca del apóstol Pablo, que lo acompañaba en sus viajes. Y bueno, cuando finalmente Pablo estaba ya anciano, lleno de días, y estaba a punto de morir, pues le escribe ahí a Timoteo. Tú puedes leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, cómo le escribe de una manera muy hermosa, encargándole, encomendándole la transmisión fiel del Evangelio hacia las próximas generaciones. Entonces, por todo esto vemos que la adolescencia es importante para Dios. Y déjame decirte que es una etapa importante por todo lo que puede pasar. O sea, es una etapa importante porque es el punto en el cual o se pierde el adolescente o puede entregar su vida a Dios. Y yo he escuchado a muchos padres que en ocasiones me han platicado y me han comentado: ya no puedo con mi hijo, ya no puedo con mi hijo adolescente, ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere saber nada de Cristo, ya no quiere saber nada de la Escritura, ya no me quiere acompañar los domingos. ¿Qué hago? Es la pregunta de muchos padres. ¿Qué hago con mi hijo adolescente? Llega un momento en el cual ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. Bueno, pues es importante que conozcamos qué es la adolescencia y cómo se manifiesta la adolescencia en los seres humanos. Te decía que es una etapa difícil, pero es una etapa difícil porque la adolescencia la hacen complicada también los padres. Déjame decirte, para la cultura oriental, la adolescencia no es una etapa en la cual ellos se den de topes en la cabeza y comiencen a decir, pues, ¿qué etapa tan difícil está teniendo mi hijo? Para los orientales, para la gente de la cultura oriental, la adolescencia simplemente es el comienzo de la edad adulta. No lo ven como esa etapa de transición, de decir, pues el adolescente ni es niño, dicen, pero tampoco es adulto. En el oriente no lo ven así, más bien lo ven, ya tiene 12 años, ya tiene 13 años, ya es un adulto. Y hay que enseñarle a tomar sus propias decisiones. Y hay que enseñarle a ser un hombre, o hay que enseñarle a ser una mujer con todas las responsabilidades. Y entonces, así ellos lo ven, ellos tienen ese concepto. Y no es tanto como aquí en Occidente, que dicen, bueno, adolescente, pues pobrecito, ya es adolescente, pobre, ¿cómo le va a ir? Va a tener muchos años de cambios. Y es cierto, hay cambios en la adolescencia, cambios físicos, cambios hormonales, cambios en la manera de pensar. Pero muchas veces los padres lo hacen difícil a esta etapa, se complican la vida. ¿Por qué? Porque no aprenden, en primera, a estudiar lo que es la adolescencia, y en segunda, no dependen de Dios para entender lo que tienen que hacer en la adolescencia. Entonces, la adolescencia podemos inferir que es una etapa en la cual el niño deja de ser niño y comienza a ser ya un adulto. Es una etapa en la cual todos pasamos por ella, o sea, cada uno de nosotros hemos pasado por esa etapa, sin excepción, todo el mundo pasa por la etapa. Y la adolescencia comienza más o menos en las niñas, entre los 10, 11 años, y en los niños más o menos comienza a los 12, o a veces a los 13 años. Además, es importante decir que la adolescencia o más bien los seres humanos, somos los únicos en el mundo que tenemos la adolescencia más larga. Es decir, hay pues otras criaturas, hay otros igual animales, que bueno, realmente la etapa que ellos tienen de cambio pues es muy corta, pero el ser humano tiene la adolescencia más larga. Además, déjame decirte que la adolescencia es la base de las habilidades y las capacidades que se van a perfeccionar durante toda la vida. Entonces, más o menos hay 3 etapas en la adolescencia: entre los 10, 12 años, la primera etapa; la segunda etapa entre los 13 y los 16 años, y la etapa final, la tercera etapa entre los 17
y los 18 años, más o menos. Entonces, ese es el rango de la adolescencia, ¿no? Entre los 11, 12 años y hasta los 18 años, más o menos, 19 en algunos casos. Y bueno, te digo, es difícil la adolescencia cuando no se tiene una buena niñez. Cuando el padre trabaja con el hijo y desde chico ellos aprenden a entrenarlo en hábitos, en su búsqueda de Dios, en sus costumbres, cuando llegue a la adolescencia no le va a ser tan difícil pasar esa etapa. Pero cuando no hay una buena niñez, cuando no hay una niñez pues supervisada, donde los padres están al pendiente de los hijos, van a llegar a la adolescencia y déjame decirte que van a llegar a la etapa en la cual se van a perder por la mala comunicación que hay entre los padres y los hijos. Por ahí tenemos en un acetato la definición de adolescencia. Adolescencia viene de una palabra en el latín que significa adolescere y significa crecer o llegar a la madurez. Eso es lo que significa la adolescencia, crecer o llegar a la madurez, y es la edad en la que aparecen los primeros indicios de la pubertad, es decir, ya el ser humano ya puede ser capaz de reproducirse, de llevar a cabo la reproducción, y bueno, el cuerpo humano comienza ya a desarrollarse. Aquí sí quiero aclarar algo. Mucha gente dice que la adolescencia viene de adolecer, que significa carecer de algo. No es cierto, está mal empleada esa palabra. No viene de adolecer, sino viene de adolecere, la palabra en latín, que significa crecer o llegar a la madurez. Entonces, a veces se etiqueta a los adolescentes, se les dice, bueno, entiéndelo, como no es niño ni es adulto, y como carece de muchas cosas, por eso se porta de esa manera. Pero no es cierto. O sea, realmente el adolescente sí está entrando en una etapa difícil, pero él ya entiende las cosas. Y es importante tratarlos de acuerdo a su edad, y es importante tratarlos pues de acuerdo a la etapa que ellos están viviendo. Es decir, no es que carezcan de algo. Bueno, sí carecen de algo, es una identidad, y eso lo van a buscar a lo largo de su adolescencia. Pero ahí es importante guiarlos, y ahí es importante dirigirlos. Entonces, ¿cuáles son algunas características de la adolescencia? Te las enumero rápidamente, no me quiero meter mucho en esto, pero sí es importante recordarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, la cuestión física, pues hay cambios físicos, ¿no? Hay cambios físicos en el adolescente, el cuerpo se prepara para lo que viene, el cuerpo se prepara para poder tener la capacidad de reproducirse. Y bueno, pues algunos le han llamado la etapa del estirón, ¿no? La etapa en la cual pues ya el adolescente crece de repente. A veces pues las niñas se estiran un poquito antes y después también los niños. Y bueno, pues llega un momento en el cual se acaba, ¿no? A veces las niñas 17, 18 años dejan de crecer, en los varones dejan de crecer a los 20, 21 años. Además también comienzan algunos cambios físicos más, se desarrollan sus aparatos reproductores sexuales, la voz engruesa en los hombres, etcétera, y bueno, algunas cosas más que son cambios físicos finalmente y que todo el mundo los pasa alguna vez. La menstruación comienza en las mujeres, y bueno, son cambios finalmente que existen en esta etapa en cuestión física. En la cuestión intelectual, en la adolescencia existe un mayor desarrollo del conocimiento, es decir, ya los adolescentes ya comienzan a tener un pensamiento más abstracto, más profundo. Por eso en la escuela, el cambio de la primaria a la secundaria en nuestro país, pues es diferente. Es decir, pues tú sales de la primaria y te dan materias muy básicas, y cuando entras a la secundaria ya te encuentras con todo un horario, te encuentras con que ya te dan geografía, historia, civismo, etcétera. Ya el conocimiento, vamos a decirlo así, se complica un poco más, pero porque el adolescente lo puede asimilar. O sea, es la etapa en la cual se tiene que cargar al adolescente de todo ese conocimiento para que lo pueda precisamente absorber. Además, déjame decirte algo, ya el adolescente ya opina, ya se da cuenta de los problemas sociales. De niño, pues no le importaba si había guerra, no le importaba si había hambres en algún país, no le importaba si mataban a la gente, pues finalmente es un niño y el niño no entiende eso. Pero ya en la adolescencia ya se da cuenta de muchas cosas. Hay pobreza, hay guerras, hay desigualdad social, existe el sufrimiento. No es lo mismo, está comprobado también médicamente, no es lo mismo que la asimilación que tiene un niño de 5 años de la muerte de un familiar
a la asimilación de un adolescente de 15 años. Ellos ya entienden más las cosas, ellos entienden ya lo que es la muerte, etcétera. Entonces, ya de hecho el conocimiento es más profundo y bueno, comienzan a entender los problemas sociales. Además, dentro de todo este proceso también intelectual, el cerebro está en un proceso de maduración y por consecuencia también pues se desarrollan más las cuestiones afectivas y de emociones. Por eso también ya en la secundaria a los adolescentes ya comienzan a trabajar en grupos, no sé si te has fijado, pero a veces en la primaria no era tanto eso. Y en la secundaria ya comienzan un poquito a dejarles trabajo de grupo, que se vayan a la casa del amigo a hacer un trabajo, una maqueta, alguna investigación, los mandan a los museos, porque ya comienza un poquito más la interacción entre las personas y bueno, tienen que aprender a relacionarse con los demás. Por eso es importante que el padre esté ahí cerca. Si no, luego el muchacho se va a meter a la casa de la amiga y bueno, te puedes llevar una sorpresa muy desagradable si no supervisas al adolescente que tienes ahí en casa. Y bueno, por lo mismo de todo esto, de las emociones, del desarrollo de los afectos, pues comienza obviamente la situación de la atracción por el sexo opuesto que se da en la adolescencia, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy chistoso, pero es cierto, ¿no? Han dicho los médicos y los pediatras que bueno, cuando eres niño, pues lo que te interesa es el carrito, te interesa la muñeca, etcétera, o sea, te interesan ese tipo de cosas. Y cuando les preguntan a las niñas, oye, que el niño, tu amiguito, ay no, fúchila, el niño, etcétera, ¿no? Y como que es una aversión, pero en la adolescencia es diferente. O sea, ya hay una atracción para el sexo opuesto y en la primaria es un tanto así, pues las niñas por acá, los niños por acá, y hay ese tipo de como de aversión. Pero ya en la adolescencia ya es diferente, ya comienza la cuestión de fijarse en el sexo opuesto, de fijarse en la muchacha, de fijarse en sus ojos, la mujer comienza a fijarse en el cuerpo del varón, etcétera. Hasta cierto punto pues es normal y es parte también de la adolescencia. Por eso, por todo esto y por muchas cosas más que veremos en un momento, es bien importante que el padre esté ahí. Yo he conocido gente que no supervisa a sus hijos. Y para ellos es el trabajo, los padres trabajan todo el día, al adolescente lo dejan que se vaya de la escuela, y que regrese solo, y jamás supervisan lo que hacen. Qué terrible porque la etapa en la cual está viviendo es muy difícil, y si no tiene a alguien cerca, va a comenzar a aprender las cosas malas de la vida, y va a comenzar mal ya su adolescencia. Tienen un carácter cambiante, a veces los adolescentes quieren estar solos, a veces quieren estar acompañados. Es muy común que ya el adolescente ya empieza a pedir su cuarto en la casa, papá, mi cuarto, ya quiero tener mis cosas, ya déjame esta parte de la casa, etcétera. O sea, comienza la independencia. Entonces es bien importante que el padre esté ahí cerca, porque pues se le puede dar la independencia al adolescente, pero bueno, tienes que tener también ciertas precauciones, ciertos cuidados para que no se aísle completamente, que a veces tienden a eso. Además, si el muchacho tiende a la tristeza, pues puede tender a la depresión en un futuro si tú no cuidas eso, que se aísle demasiado. Por ejemplo, también otra función de la adolescencia, que es bien importante que entendamos esto, la adolescencia es la etapa en la cual se buscan encontrar respuestas, particularmente a 3 preguntas. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿qué creo? Y número 3, ¿qué pienso? Entonces, es la búsqueda de la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Y en qué pienso también? Es la consolidación del yo. O sea, en esa etapa, en esa transición, para que me entiendas, en esos años de entrenamiento, ¿sí? Entre los 12 y los 18 años, es la consolidación del yo. La persona comienza a buscar pues su propia identidad, ¿sí? Su propia, a establecer, su propia identidad. Y bueno, eso lo va a hacer sin tu ayuda o con tu ayuda, sin la ayuda del padre o con la ayuda del padre. Lo va a hacer finalmente. Es una etapa en la cual tiene que terminar, tiene que tener una finalidad y eso lo va a hacer tarde que temprano. Por eso es una etapa súper crítica en el desarrollo del ser humano, la consolidación del yo. ¿Sí? Tiene que buscar quién es él,
en quién va a creer, cuáles van a ser sus ideales, cuáles van a ser sus creencias. Por eso, en la adolescencia se desarrollan los gustos personales. Es decir, recordemos un poquito, porque cuando éramos niños, pues si papá te ponía el pantalón de mezclilla que él quería, pues tú te lo ponías, eres un niño, y finalmente obedecías a papá. Pero ya en la adolescencia ya protestan, ya comienzan a decir, oye, pero ¿por qué me compras esa ropa? Eso no me gusta. Bueno, ¿qué quieres entonces? Pues yo quiero esa camisa, o yo quiero el pantalón que vi en ese centro comercial, o en la calle, lo vi en esta tienda. Entonces comienzan ya a tener gustos personales, ¿sí? Es el desarrollo de la personalidad. Ellos comienzan a decir, esto me gusta, esto no me gusta este color, me gusta esta comida, me gusta estar con ciertas personas, con estas no. Es parte de la adolescencia. El niño no tiene eso. El niño, si el padre le dice, comete esto, es que te lo tienes que comer porque soy tu papá y porque me tienes que obedecer. Pero ya en la adolescencia ya no es tan fácil. El adolescente ya comienza a cuestionar, ya comienza a opinar, ya comienza a tener pues su propia imagen. Ellos quieren ser ellos mismos, ya no quieren ser como los otros. Pero déjame decirte algo, a pesar de todo eso, por eso la necesidad es muy grande en el adolescente, y por eso es bien importante el padre tiene que estar, o algún tutor, alguna persona responsable tiene que estar cerca del adolescente, porque si no el adolescente tenderá a copiar y a imitar cosas que no son correctas en su vida. Es clásico en la secundaria y en la preparatoria. Comienzan a decir, bueno, de repente ya llegó con otro peinado y el padre le dice, ¿qué te pasó? Pues es que ya me peiné diferente. Y cuando va a su salón, resulta que hay 3 muchachos peinados igual, de la misma manera. Y le dice, oye, ¿por qué te peinaste así? Pues nada más, así quería yo. Y le dice, ¿seguro? O a lo mejor le copiaste a tu amigo. No, yo me peiné así porque así me gustó. Pero no es cierto. Muchas veces son imitaciones de las personas. Pensemos un poquito, ¿dónde adquiriste tus gustos? O sea, tú tuviste que ver a alguien, a lo mejor te gustó, te pareció bien la manera en la cual vestía la persona, se peinaba, se arreglaba, o hablaba, pues muchas veces también es la palabra, las palabras, ¿no? Comienza el adolescente a hablar y comienza a decir ciertas palabras. Oye, ¿dónde escuchaste eso? Ah, por ahí lo escuché. Oye, pero tú no decías eso. Bueno, es que en la escuela lo decían, y cuando te das cuenta el amigo habla igual que él, o la amiga habla igualita que ella. Entonces se copian las cosas, porque es la búsqueda de la identidad. Están buscando su identidad, están buscando ser ellos mismos y no ser otras personas. Entonces ya tienen sus propias ideas también, ya no van a pensar como el padre en ocasiones y van a decir, bueno, es que tú piensas esto, pero yo pienso lo otro. Y bueno, a veces pueden diferir en cuanto a opiniones, y bueno, ya pueden decidir por ellos mismos. Aquí es importante decir algo, tú les puedes dar ciertas decisiones, pero hay decisiones que necesitan ser tomadas con tu ayuda como padre. Es decir, el adolescente ya puede tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, tú le puedes decir, ándale, escoge la ropa si quieres, escoge tu ropa, escoge no sé, algún adorno de tu cuarto, escoge tu cama, el color de colcha, etcétera. Pueden tener ciertas decisiones, pero también es importante mencionar que hay decisiones que no pueden tomar ellos todavía solos. Y aquí es importante que el padre los lleve de la mano y los lleve a razonar y les comience a decir, mira hijo, por esto y por esto tienes que tomar esta decisión, o tienes que hacerle así, o tienes que hacerle de esta otra manera. Cuando no tienen a nadie cerca, pues ni modo, aprenden con los golpes de la vida, y aprenden a veces pues errando a veces muy feo, pero finalmente aprendieron porque no tuvieron a alguien cerca. Por eso es importante como padres estar cerca de los muchachos y comenzar a platicar con ellos, a decirles ciertas cosas que van a ser fundamentales para su educación. Entonces, a veces también otra característica, pues se sienten que saben las cosas, que saben, que son expertos en algún tema, y ven a los padres como anticuados, ven a los padres como ya no saben o no tienen mucha claridad de las cosas. Y creo que aquí es bien importante la cuestión de la comunicación. Si como padre
tú no tienes buena comunicación con tus hijos desde chicos, cuando lleguen a la adolescencia menos la vas a tener. Y si tú no aprendes a comunicarte con tus hijos desde la niñez, desde que tienen ya 10 años, 9 años, y aprendes a dialogar con ellos, cuando llegan a la adolescencia se te van de las manos, porque no hay un puente de comunicación, porque no hay canales de calidad de comunicación. Y bueno, ¿qué pasa? Resulta lo de la famosa brecha generacional. Es decir, como el padre no se comunica ya con el adolescente, y el adolescente va que vuela para adulto, y el adolescente ya le urge por ser adulto y ya quiere aprender cosas, el padre como que comienza a aislarse, y entonces entra la brecha generacional. Y a veces ya llegan a los 18 años y parece que no se conocen o no se entienden ya. O sea, el hijo ya piensa otra cosa, ya tiene 18 años, ya ve la vida diferente, y el padre ya no se mete en su vida. Y déjame decirte algo, cuando pasa eso, se te fueron de las manos, se te fueron. ¿Por qué? Porque ya no entendiste cómo piensan ellos, porque debiste de llevarlos en su adolescencia, en esos años de entrenamiento de los 12 a los 18, debiste de llevarlos también cerca de ti. Y cuando pasa eso, cuando no hay buenos canales de comunicación, se te van completamente de las manos. Y ya, finalmente el adolescente piensa lo que quiere, hace lo que quiere, muchas veces mal, o en la mayoría de las veces mal, porque, por eso te digo, a pesar de que el adolescente se siente adulto y se siente una persona que sabe tomar decisiones, es inexperto en la vida, es la verdad. Entonces, pero él cree que lo sabe todo, pero es una mentira, porque no sabe muchas cosas de la vida. Entonces tiene que tener a alguien cerca de él. ¿Para qué? Para que lo ayude. Entonces han hecho hasta los 12 años, más o menos, 11, 12 años, han hecho ya lo que sus padres han querido, pero ya en la adolescencia ellos ya van a buscar ser ellos mismos. Ya no van a querer obedecer a los padres. Y bueno, es importante aquí guiarlos. Y déjame decirte que aquí es donde entran los padres. Aquí los padres entran. ¿Por qué? Porque si no, el adolescente va a buscar entonces ejemplos afuera, en la calle, en la televisión, en el radio, en los panorámicos, y van a querer ser como David Beckham, el jugador del Real Madrid, que creo que ya se fue al Galaxy de Los Ángeles, o van a querer ser como Ronaldinho, y van a querer ser como no sé, Britney Spears y todas esas artistas, ¿no? Entonces van a querer imitar a ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque buscan modelos, buscan ejemplos. O van a querer imitar al compañero de la escuela que ya tiene 2 novias y dicen, bueno, pues su universo, que es muy cerrado en ese entonces del adolescente, es que ser hombre es tener 2 novias en la secundaria, pues eso van a querer imitar ellos, porque no hay alguien que les diga lo que es ser hombre. O la mujer va a decir, bueno, ¿qué es ser mujer? Yo veo que mi amiga es bien feliz con su novio, cómo la manosea. Y yo veo que mi amiga pues le encanta estar ahí con los amigos y se va a los antros, etcétera. Pero realmente no hay nadie quien la dirija. No hay nadie quien le diga pues, la verdad de todo eso. Y no hay nadie quien esté cerca de ella. Entonces, si como padre, como madre, no eres ejemplo de ellos y no estás cerca de ellos, de los adolescentes, pues se te van a ir de las manos. A veces el padre, es muy común decir este comentario, ¿no? Dice, no, pues mi hijo, el grandote, ya está grandota mi hija, pues no, aunque tú los veas grandotes a tus adolescentes, aunque los veas grandes, aunque los veas que ya les salió la barba o ya les salió el bigote, están chicos todavía, necesitan de ti. Aunque los veas que ya tu adolescente ya tiene cuerpo de mujer, ya se le desarrollaron pues su cuerpo, realmente todavía le falta mucho. O sea, intelectualmente le falta mucho. Falta mucho para que el adolescente pueda entender y pueda ser una persona madura. Por eso es importante estar ahí. Por eso es importante tener cerca a los adolescentes. Déjame decirte que otra característica de la adolescencia es que, a pesar de que no lo aparenten, tienen mucho miedo a fracasar, tienen mucho miedo al ridículo, tienen miedo a ser expuestos ante su círculo social de amigos, tienen miedo a ser excluidos de la sociedad en la cual se desenvuelven. Por eso el trauma de decir, pues yo quiero parecerme a alguien, ¿no? El hecho de decir, pues quiero entrar en el círculo social de mis amigos, quiero entrar en el círculo social de mis amistades, y de repente ven que el amigo ya tiene el celular de moda, pues quieren tener uno igual. O el amigo quiere, ya de repente se compró unos zapatos de marca y lo quieren hacer igual. Entonces es bien importante tenerlos ahí cerca,
poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles lo engañoso de este mundo. Hay que enseñarles que todo en la vida no es dinero y no es amor y no es viajes y prosperidad. Eso no es la vida realmente. Por eso es importante tener al adolescente cerca de ahí, cerca de los padres, para que pueda entender realmente pues, los engaños de este mundo y las trampas que la sociedad nos ofrece. Entonces, ¿cuál es su deseo de ellos? Pues es proyectarse a la sociedad de una manera, cuando la sociedad realmente lo que te pinta es un engaño completo. O sea, ellos se quieren parecer a la sociedad en la cual ellos viven. Ellos quieren ser como la sociedad. Ellos quieren parecerse a todo eso. Digo, la verdad es que cuando tú ves un anuncio, ayer veía un anuncio en un periódico así en grande que decía, no me acuerdo qué tienda departamental así de las caras era, y decía comprar es un placer, algo así, pero te ponen una mujer muy pues hermosa físicamente, güera, con una bolsa del súper, comprando una gran sonrisa. Pues digo, la verdad es que hace falta ser un tonto para creerse ese anuncio, ¿no? Que eres feliz por comprar en esa tienda, ¿no? O sea, es un engaño de mercadotecnia, ¿no? Que eres feliz, una sonrisota cuando vas caminando en el centro comercial, pues es un engaño. ¿Quién va a ser feliz por comprar ese tipo de cosas? Pero es el engaño de los medios de comunicación, ¿no? O el Marlboro con el vaquero de playera roja y las muchachas bonitas en el rancho y los caballos, etcétera. Pues es un engaño igual. Entonces, ¿quién se va a creer que va a ser feliz por andar fumando eso y tener 2 mujeres cuando no es cierto? Entonces, ahí es función de los padres, estar ahí cerca de ellos, enseñarlos a entender las trampas del mundo, enseñarlos a entender, a descifrar las trampas de la publicidad, de lo que el mundo te ofrece, etcétera. Entonces, yo tengo la oportunidad de estar con adolescentes, de trabajar con ellos. Ya tengo varios años trabajando con ellos. Y bueno, a veces cuando puedo, ¿no? La cuestión del consejo, de poder estar cerca de ellos, ayudándolos, el decirle, mira, pues aunque tú veas a 2 muchachos que se besan en la calle, que se abrazan, pues entiende lo que es la fornicación, entiende lo que implica una situación así. Se ven muy bonitos, se ven pues muy bonitos besándose en la calle, pero al rato cuando suele embarazar a la muchacha, los traumas, o el hecho de que ya viene el hijo y a lo mejor no querían tener un hijo. O sea, son muchas decisiones que se toman mal en esta vida. Y es importante capacitar a los adolescentes, entrenarlos. ¿Para qué? Para que ellos puedan darse cuenta de las cosas y no tengan que pasar por todo ese tipo de situaciones muy penosas. Entonces, se necesita darles mucho apoyo, mucha confianza. Y bueno, en todos tus argumentos, es importante que lo entiendas, debes de darle argumentos lógicos, ¿sí? Ahí no es como la niñez, ¿no? En la niñez, pues tú le decías, haz esto y obedéceme porque tienes que obedecer a la primera. Al adolescente ya hay que darle razones. Entonces tienes que darle tus razones lógicas para que ellos acepten tu respuesta, para que ellos te vean como su autoridad. Entonces, por eso es bien importante la cuestión de la adolescencia. Yo me he encontrado con padres en los cuales pues los educan, les dan una educación pues mediana en su niñez, pero llegan a los 12 años, pues ya tienes 12 años, ya vete a la secundaria, nos vemos, yo ya no te veo, ni platico contigo. Al contrario, es cuando más tienes que platicar con ellos, cuando más cerca tienes que estar con ellos, cuando más te los tienes que hacer tus amigos, tus amigas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a contarte sus cosas, a confesarte sus cosas, y para que ellos aprendan a tener verdaderos amigos en ti. El miércoles pasado, hace unos días atrás, estaba yo en una secundaria pública aquí en Iztapalapa. Estaba yo dando una plática del suicidio y bueno, pues tenía un salón así repleto de adolescentes y bueno, yo les compartí acerca del suicidio, de la depresión juvenil. Y bueno, yo me daba cuenta, yo les decía, tienes que tener a alguien de tu confianza. Yo les decía, ¿cuántos de ustedes han sabido de casos de depresión, de amigos, de familiares, etcétera? Y varias manos se levantaron, varias manos. Yo les dije, a ver, levanten su mano. Y varias manos se levantaron. O sea, el día de hoy hay jóvenes que se deprimen, que no cuentan sus cosas, porque no hay gente de su confianza.
que esté pues teniendo esa comunicación. Y digo, nada más para que te des una idea, cuando terminamos de la plática de ahí de la secundaria, el director nos recibió en su oficina y nos dijo, oigan, ¿ustedes dan asesorías personales? Le dijimos, sí. Dice, qué bueno, porque yo estoy en depresión. El director mismo decía, tengo problemas con mi esposa, ayúdenme. O sea, imagínate cómo está la problemática en los adolescentes el día de hoy. O sea, los padres, por lo que tú quieras, por el trabajo, por las distancias, entiendo que los trabajos cada vez están más lejos, cada vez te pagan menos, lo entiendo, pero es importante que no descuides a tus hijos, a tus adolescentes. ¿Cuánto necesitan ellos de ti, como padre o como madre? Aquí encontré lo que dice un doctor, no lo dice un cristiano, él no es cristiano, pero fíjate lo que dice, es un doctor, Glenn Schultz, en su libro Kingdom Education, dice así, fíjate lo que dice este doctor. En el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias, dice. En el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones. Dice, estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones. En otras palabras, según te fundamentaron tus padres y la sociedad en un segundo término, serán tus valores y estos impulsarán tus acciones en un futuro inmediato o a corto plazo. O sea, para que me entiendan, lo que dice este doctor es una premisa que él tiene y dice que el fundamento que te den tus padres en tu casa, ese fundamento de creencias que tú tienes y que se forman en la adolescencia, van a dar lugar a todo un sistema de valores que vas a tener como persona. O sea, tú y yo tenemos el día de hoy un sistema de valores, ¿sí? O sea, podemos decidir el aborto es bueno, es malo, la fornicación es buena, es mala, el cigarro es bueno, es malo, la infidelidad es buena, mala. Cada uno de nosotros el día de hoy tenemos una escala ya de valores definida. Pero esa escala de valores fue a base de un sistema de creencias que desarrollamos en la adolescencia y en la niñez, en nuestra casa. Y dice este doctor, bueno, estas creencias dan pie a tu sistema de valores. Y estos valores, lo que van a hacer, van a impulsar tus acciones. O sea, tú eres lo que piensas, para que me entiendas. Tú eres lo que piensas. Entonces, por eso es importante en la adolescencia formar los valores en los adolescentes, formar los valores en los niños. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana su sistema de valores va a ser un sistema distorsionado y eso los va a llevar a actuar de una manera terrible, de una manera en la cual van a ser pues una plaga para su sociedad futura. Al rato van a estar robando, van a estar mintiendo, van a estar haciendo muchas cosas, porque su sistema de valores fue un sistema deficiente, ¿sí? Por ejemplo, para que entendamos un ejemplo de esto, aquel joven o aquel adolescente que cree que las relaciones sexuales antes del matrimonio son totalmente normales y que él crece su adolescencia pensando eso, es muy probable, o sea, las probabilidades son mayores, que de adulto o ya de un joven adulto pueda tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Por qué? Porque como su sistema de valores así lo tiene, entonces eso va a ser el resultado de sus acciones, ¿sí? O por ejemplo, aquel adolescente que se crió en una familia donde pensaban que el alcohol y el cigarro pues es normal y eso le pasa a todos los seres humanos y es normal que tu padre esté cayendo de borracho en la casa y que llegue tarde a trabajar. O sea, ese sistema de valores que se forman de grande lo va a repetir porque así se formó, ese fue su sistema de valores. Entonces, sintetizando lo que dice este doctor, él dice: tú tienes un sistema de creencias que se forman en tu casa, en tu adolescencia. Ese sistema de creencias va a dar pie a un sistema de valores, a toda una escala de valores en la cual va a dar como resultado tus acciones. Entonces, es importante que aprendamos a formar a los adolescentes en valores y en creencias. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos puedan decidir correctamente. Ellos puedan decidir conforme debe de ser y no puedan cometer errores en su vida
y no puedan cometer errores terribles. Y déjame decirte que es bien importante, inclusive para caminar con Dios. Aquel que no fue formado en la adolescencia, ¿cómo es complicado después buscar a Dios? ¿Cómo es complicado después buscar a Cristo? ¿Por qué? Por una educación deficiente en casa. Porque no tuvo unos padres que se preocuparon por él, porque no le formaron su carácter. En nuestra sociedad, el día de hoy, una cultura más latina, ¿no? Si lo queremos ver así, no hay, por ejemplo, no hay valores de hombres. El ser hombre, por un lado, es el macho mexicano, y por otro lado, pues no hay hombres. O sea, no hay gente que en verdad, pues, se pare en su casa, se pare por su casa y decida sacar a su casa adelante. Yo me he encontrado, y no una vez, yo te lo comento en mi experiencia ya de varios años platicando con gente, yo me he encontrado con muchísimas mujeres, yo te lo puedo comentar, muchísimas mujeres, su queja es esta: es que mi marido no es responsable en casa. O sea, no toma la responsabilidad en casa. No le importan los niños, no le importa mi vida. Si hay, si yo le digo algo de la casa, hazle como quieras. O sea, no hay una autoridad en casa, no hay una figura paterna en casa, o el padre fantasma que se le llama. Está en casa, pero realmente no está en casa. Entonces la mujer pues lleva todo la carga del hogar, y se echa toda la carga del hogar. Y aunque el marido está ahí, el marido es irresponsable. No toma decisiones. A ver, el niño va a entrar a la escuela. Ay, mujer, pues tú decide. O sea, no toma la responsabilidad. Que hacemos esto, hacemos lo otro, pues hazle como quieras. O sea, yo nada más trabajo y mi tele y mi fútbol, o sea, ausentados completamente de la realidad. Entonces, realmente son valores, pero por una falta de educación. No los criaron en casa para ser hombres de verdad. No los criaron para llevar un hogar de verdad. Y a las mujeres igual. Entonces, es importante esa etapa de la adolescencia. Ahí se forma tu sistema de creencias. Ahí en casa, en la adolescencia, con alguien cerca, se forma tu sistema de creencias, se forma tu sistema de valores. Y entonces, cuando el adolescente ya no es adolescente, ya es un adulto, entonces ya comienza a tomar decisiones por sí mismo. Y ya comienza a ser lo que es y lo que siempre ha sido. O sea, así como fue criado, eso es lo que va a ser de adulto. Y si de niño nunca le enseñaron, por ejemplo, pues que debía de ser respetuoso con la gente, pues nunca lo va a hacer de grande. O cuando le enseñaron que tenía que valorar al ser humano, valorar la vida. Si de niño le decían, el niño jugaba ahí con las maripositas y las destrozaba las maripositas, y los grillos los pisaba el niño, y agarraba las arañas y las pisaba, y agarraba cualquier animal y lo mataba, y nadie le dijo nada. Al rato llega la adolescencia y ya es la pelea con el amigo, y ya le insultó al otro, y ya se peleó por allá, pero jamás nadie le dijo nada de valorar la vida. Y al rato pues ya es un adulto y no respeta a su esposa, y no respeta al jefe de trabajo, y no respeta al policía, y no respeta a nadie, porque jamás nadie le enseñó que había que valorar a los demás. Entonces, es un sistema de valores que se crea en la adolescencia. Con esto termino ya. Hace algunos años atrás, en los Estados Unidos, se hizo un estudio, una población más o menos de 3,700 jóvenes. Estos 3,700 jóvenes, la característica de ellos era que su sistema de creencias estaba alejado de la Biblia. O sea, ellos no eran cristianos, ellos no tenían valores cristianos, nunca fueron criados con valores de aquí, de la Escritura. Entonces nunca fueron criados así, fueron criados con otros valores. Bueno, este estudio arrojó los siguientes resultados. Cuando les empezaron a preguntar sobre el sistema de valores, de esos 3,700 jóvenes que no tuvieron una cercanía con la Biblia, se encontró que este tipo de jóvenes son 225% más propensos a sentir un enojo profundo contra la vida. Son 216% más propensos a sentirse resentidos. Son 210% más propensos a no tener un propósito en la vida. Son 200% más propensos a sentirse decepcionados de la vida. Son 36% más propensos a mentirle a un amigo.
son 48% más propensos a copiar en un examen, son 200% más propensos a robar, son 200% más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien, a violentar a alguien, son 300% más propensos a usar drogas ilícitas y son 600% más propensos a tratar de suicidarse. O sea, en base a un examen que les hicieron, ellos mostraron eso. O sea, jóvenes que no tuvieron nada que ver con la Biblia. Entonces, por eso es importante pues tratar a los adolescentes en este momento, en el momento en el cual ellos pueden ser moldeados. Un adolescente, al igual que un niño, pero ya el adolescente en cuestiones ya intelectuales, puede ser moldeado de una manera bien hermosa. Cuando tú lo educas bien, cuando tú le das un sistema bien de valores, cuando él aprende las cosas, cuando en verdad tiene un padre que está cerca de él, una madre, es bien importante que ellos estén cerca. ¿Por qué? Porque formarán adolescentes con buenos valores, muchísimos valores muy buenos que en el futuro les van a servir para tener una adultez, una edad adulta pues plena y en verdad, aunque le puedan servir a Dios, Yo conozco gente el día de hoy, por ejemplo, jóvenes de 25 años, 30 años, que en su búsqueda de Dios, ¿cómo batallan? Muchísimo batallan. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca fueron criados para separar o para diferenciar entre sus emociones y su razón. Entonces tienen mucho las emociones. Y como tienen mucho las emociones, se deprimen bastante. Y constantemente batallan para buscar a Dios. Es que me deprimo, es que ya no quiero, es que esto, es que lo otro, es que amaneció nublado, es que no me sonrió la persona. O sea, tienen muchísima la depresión, porque nunca tuvieron a alguien cerca de ellos que les enseñara pues a formarse un carácter en el área emocional. Entonces, hasta el día de hoy batallan para buscar a Dios por no tener una base sólida en su adolescencia. Eclesiastés capítulo número 12, verso número 1. Un texto conocido. ¿Qué dice la Escritura a los adolescentes y a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos exhorta, nos insta a que cada joven, cada adolescente se acuerde de su Creador, ¿sí? Que lo busquen, que busquen a Dios, que sea el momento en el cual puedan buscar a Dios, porque será el mejor momento. El día de mañana hay más pecado, el día de mañana te embarras más en el mundo, el día de mañana tu corazón se endurece más. Por eso es bien importante hacerlo desde tu edad, desde una edad más joven. ¿Para qué? Para evitarse muchos problemas en la vida. En la adolescencia todavía es buen tiempo para traerlos a Dios. A tu hijo lo debes de ganar desde la niñez, pero si no lo ganas en la niñez, en la adolescencia todavía hay oportunidad de ganarlo para Cristo. Va a ser un poquito más difícil, pero todavía hay oportunidad. Si lo formas, si se forman con hábitos, con un buen carácter, van a poder salir adelante. Y si se forman en un ámbito bien, en un ámbito en el cual existan valores cristianos verdaderos, ellos van a poder ser moldeados para ser hombres de bien, ser mujeres de bien el día de mañana, que puedan ayudar a su sociedad. Acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud. No significa que te acuerdes hoy. Acuérdate es una palabra que significa conságrate, entrégate a tu Creador en los días de tu juventud. Y dice más adelante, antes que vengan los días malos. Van a venir los días malos. Y van a venir. Dice, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, no estoy feliz, no me siento contento, no me siento satisfecho. Ejemplos muchísimos. Gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de experimentar por mucha gente también que he visto, y que aprendes tú mismo y aprendes de gente, ¿no? Que te dice, hubiera hecho esto, hubiera buscado a Dios, me hubiera entregado a Dios desde mi juventud,
me hubiera entregado a Dios desde mi adolescencia, pero pues ese hubiera ya no existe realmente. Ya no existe y la persona tiene que batallar mucho más el día de hoy. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Nunca es tarde, es cierto, pero también es cierto que Dios tiene su tiempo para cada quien. Y si Dios llama a un adolescente, pues es importante que escuche su voz. Y si como padre tienes hijos adolescentes, pues es importante llevarlos a Cristo en esta edad. Llevarlos a Cristo todavía en esta edad. Es muy buena edad para que ellos entiendan las cosas. Yo conozco a un adolescente que cuando lo conocí hace ya 6 años atrás, más o menos, no recuerdo bien, un adolescente terrible, como lo peor que tú te puedes imaginar. Malos hábitos, groserías, un montón de cosas. Además, su gran meta era ser chofer de unos camiones de fletes de aquí de México. Esa era su gran meta. Mi anhelo es ser chofer de tráiler. Bueno, pues esa era su meta. Y eso fue hace 6 años. El día de hoy, yo me doy cuenta, porque yo lo he visto en su proceso, pero es un trabajo constante. El día de hoy, este jovencito, adolescente, que le ha costado muchísimo, y le ha costado regaños, le ha costado inclusive la vara de vez en cuando, le ha costado mucho, pero el día de hoy está estudiando, el día de hoy está estudiando música, el día de hoy es responsable, el día de hoy estudia su escuela, el día de hoy quiere ser doctor, el día de hoy quiere ser misionero, el día de hoy quiere servir a Cristo. Pero es un proceso de muchos años, es un proceso de trabajar con Él, es un proceso y además de ejemplo, porque Él ve los ejemplos, porque Él ve y dice, yo quiero ser como Él. Y cuando no ven ejemplos, pues no les dan ganas de hacer nada. Un predicador hace tiempo dice, yo tenía a mi hija, tengo a mi hija chica. Y decía este hombre, y mi hija una vez me dijo, papi, cuando sea grande, yo me quiero casar. Y le dice el predicador en un tono de broma, le dice, ay hija, yo espero que cuando tú ya llegues en la edad de casarte, venga Cristo antes, porque yo no quiero que tengas novio, ni que te cases. Y le dice, yo me quiero casar, papá, ay hija, piénsale bien, lo que vas a hacer. Y le dice, sí, pero yo me quiero casar con alguien que se parezca a ti, papá. Eso fue para un predicador. Le dice, ¿por qué? Dice, porque tú eres un hombre de Dios. Qué hermoso como padre que te digan eso. Que te diga tu hija, yo quiero casarme con un hombre que sea como tú. Pero cuando no hay ejemplos, cuando se carece de ejemplos, tú puedes ver el día de hoy la destrucción que hay en la adolescencia en nuestros días. Cerramos nuestros ojos para terminar. Hoy hemos visto una introducción de lo que es la adolescencia. Pero creo que nos puede dar pauta para entender lo que implica todo esto. Una gran etapa, una etapa crucial, una etapa maravillosa también, que solamente se vive una vez en la vida. Y bueno, son años que nunca volverán más. Son años que si no se aprovechan, se pierden y ya no regresan. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, dice la Escritura. Con guardar tu palabra. Es la gran solución al problema de los jóvenes y los adolescentes. Y tú como padre tienes una gran responsabilidad de velar por ellos, de entenderlos, de pedirle a Dios por sus vidas, de ser ejemplo ante todo, de que ellos puedan ver un buen ejemplo en ti. Una vez un predicador estaba en una terminal de aeropuerto y de repente la señorita del mostrador de los boletos de avión, cuando le dio el cambio de su boleto, le cobró de menos. Y este hombre
Cuando se dio cuenta, él iba con su hijo, un hijo, pues una edad de 10 años más o menos, 12 años. Cuando se dio cuenta, regresó con la muchacha del mostrador y le dijo: señorita, hay un error aquí en mi boleto. Y le dijo: ¿cuál? Usted me cobró de menos. Y le dijo la señorita, revisó el boleto y dijo: es cierto, le cobré de menos. Y el hijo se le quedó mirando y le dijo a su padre: papá, eso le agrada a Dios, ¿verdad? Y el padre le dijo: sí, hijo, eso es lo que debemos hacer, ser honestos. Ese ejemplo le valió más que 1000 palabras al padre, para enseñarle una sola lección a su hijo: la honestidad. La ley en la Escritura es una ley bien importante. Es generalmente, si el padre es cristiano, si el padre tiene su corazón a sus hijos, volcado a ellos, sus hijos podrán salir adelante en el cristianismo. Pero cuando el padre no tiene un corazón recto delante de Dios, no se vuelve a Dios, sus hijos van a tardar. Va a ser muy difícil que se vuelvan a Dios, porque no ven el ejemplo de los padres. Una gran responsabilidad que tienes. Una gran responsabilidad que tenemos los padres, los que no son padres, de ser ejemplo a los adolescentes, de entenderlos, de comprenderlos, de ser sus amigos, de instruirlos. Si para el mundo, para la gente es valioso un adolescente, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para aquel que los ha creado? Y bueno, si Él permitió que como seres humanos viviéramos por esta etapa de la adolescencia, es porque había un propósito. Valoremos y entendamos la responsabilidad de esta etapa. Una etapa difícil, sí, pero siempre y cuando el Padre la haga difícil. Pero si se trabaja, si se ora, si se depende de Jesús, no será tan difícil. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras tu corazón, Jesús. Gracias porque nos muestras en verdad lo que eres, Jesús, cómo tú piensas respecto a esta etapa, Señor, de la adolescencia. Oh Dios, qué gran responsabilidad. Padre, qué gran responsabilidad hay en nuestros hombros de ser ejemplo a cada uno de los adolescentes. Oh Dios, el diablo ha hecho estragos, Señor. El día de hoy los adolescentes se suicidan. El día de hoy los adolescentes matan a sus padres. El día de hoy las adolescentes se embarazan a los 15 años, Jesús. El día de hoy, Señor, los adolescentes a los 16 años, 17 se drogan. Oh Jesús, cuánto estrago ha hecho el mundo. Pero Padre, no nos queremos imaginar qué será de aquellos padres en el día del juicio. ¿Qué será de sus progenitores en el día en el cual tú les pidas cuentas de sus hijos? Porque ¿qué cuentas te van a dar, Señor? Oh Jesús, ayúdanos a entender las prioridades en tu corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos valorar lo que tú has puesto en nuestras manos. Padre, sella tu palabra, sella tu enseñanza, Jesús. Y para aquellos que tienen adolescentes, para aquellos que son adolescentes, trata en sus corazones, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.